Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor que nos permite estar un día más con ustedes en este su programa, Tiempo de Confiar en Dios, esperando en el Señor que esta bendita palabra traiga una reflexión a nuestras vidas. La palabra del Señor dice en Mateo 19, en el versículo 5 y en el versículo 6, la palabra del Señor dice, por tanto, dice él, por esto le dijo al hombre, dejará, dice, a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos, dice, serán una sola carne. En el versículo 6 dice, así que ya no son dos, dice, sino solo una persona. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero vamos a hacer una pequeña reflexión, amados hermanos, este día, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. En el versículo 5, donde dice, por lo tanto, dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer, dice, y los dos serán una sola carne. ¿Sabe, amados hermanos? Hemos estado junto con mi esposa reflexionando en esta palabra, ¿verdad? Que a simple vista es un gran misterio, ¿verdad? Como cuando le dijo al Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, lógicamente, él comenzó, pienso yo, hermano, a hacerse miles de preguntas. ¿Cómo es posible, verdad? Le dijo al Señor que yo vuelva a la matriz de mi madre, ¿verdad? Y él comenzó el Señor a explicarle que era necesario que naciera del agua y del Espíritu. Y esta palabra nos lleva a una reflexión similar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que siendo dos personas puedan llegar a ser una sola? Y compartíamos con mi esposa, le digo, ella tiene sus pensamientos, sus propias acciones, actitudes, yo tengo las mías, ¿verdad? Dios tiene diferente forma de tratar junto con ella como conmigo, ¿verdad? Pero la palabra nos respalda y dice que ya no somos dos, somos una sola carne. Entonces, la gran pregunta, hermano, es, ¿cómo es este misterio, verdad? ¿Cómo es que llegamos a ser una sola carne delante del Señor? Y es aquí, hermanos, donde cabe esta palabra que hemos leído. Se unirá a su mujer, pero dice, pero antes de unirse, dice, dejará a padre y madre. ¿Sabe qué, hermano? En el matrimonio no cabe una tercera persona, una cuarta, una quinta. No caben más personas. En matrimonio solo somos dos. Y cuando nosotros rompemos ese principio de Dios, entonces le damos lugar, hermano, a que vengan más opiniones, a que vengan más voces a querernos gobernar a nuestra vida. Y ese es el fracaso, hermano, en que muchos matrimonios han caído cuando terceras personas o cuartas personas vienen a interrumpir esa comunión, ese vínculo que es el matrimonio, ¿verdad? Amados hermanos, uno en su momento puede dar un consejo de repente si es necesario, pero ¿sabe qué, hermano? La responsabilidad de tomar la decisión de ese consejo, de tomarlo o dejarlo, es de la persona, de la cabeza o de la esposa, de tomar las decisiones. Tenemos el caso de nuestra hija ya tiene su hogar, ¿verdad? Nosotros podemos aconsejarla, pero ella tiene su hogar, tiene su vida. Nosotros no tenemos que intervenir en la vida de ella. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nosotros lo hacemos, rompemos el principio de Dios, le quitamos la autoridad al marido, le quitamos la autoridad a ella como ayuda de su esposo. Y así muchos matrimonios, hermano, no, se han visto inundados, invadidos, ¿verdad? Por los padres, por la madre, porque existe ese mal, hermano, en nosotros de la mamitis, del papitis, tanto del hombre como de la mujer, que si al hombre ya no le gustó como la comida le hizo la mujer, ya va donde la mamá porque la mamá cocina rico. Y así viceversa, hermano, ¿verdad? Que si la mujer ya tuvo un problema con el hombre, ya corre donde la mamá, ¿verdad? Hermano, nosotros tenemos que romper ese círculo vicioso, ¿verdad? Nosotros somos gente de Dios conocedora de la palabra. Y lastimosamente esto lo miramos en muchos hogares cristianos donde interviene papá y mamá. Amados hermanos, no le hacemos un bien, le hacemos un gran daño a nuestros hijos. Le hacemos un gran daño a nuestro hogar, a nuestra familia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque
nunca vamos a poder desarrollarnos ni aprender realmente, hermanos, a llevar un hogar, a llevar una vida como matrimonio, ¿verdad? A intervenir, hermano, en la educación de los hijos, ¿verdad? En este caso, nosotros seríamos los abuelos, ¿verdad? Amados hermanos, amada familia, mire, tres principios fundamentales del matrimonio es, hermano, la necesidad de vivir solo como matrimonio es sanidad. ¿Sabe por qué? Porque nadie interviene. Aún los hijos no pueden intervenir en las situaciones difíciles de los padres, a menos que ya trascienda algo más fuerte. Pero situaciones difíciles siempre van a haber, pero se tienen que llevar, hermano, a solucionarse entre el esposo, entre los esposos. ¿Sabe, hermano? Como matrimonio nosotros tenemos que tener ese pulso, ese tacto, como cabeza nosotros, como hombres del hogar, como cabezas del matrimonio, hermano. Tenemos que tener ese cuidado, ese pulso, amados hermanos, de saber el cuidar nuestro matrimonio. ¿Sabe? También, hermano, hay algo bien importante, que no todo el tiempo se van a contar con los padres, ¿verdad? Un día nosotros partiremos y nuestros hijos van a tener que aprender a desarrollarse solos, pero siempre, si siempre han estado bajo la tutela de nosotros, entonces, ¿qué van a hacer de ellos cuando nosotros ya no estemos? Y de tantos, hermanos, podemos decir que no hay lugar en el matrimonio para otras personas. No hay lugar, hermano. Ni para papá, ni para mamá, ni para los primos, ni para los hermanos, ni para los cuñados, ni para los amigos, ni para los hermanos, ni para los pastores. No, hermano, el matrimonio solamente son dos personas. Y de ahí, hermano, depende la relación que se pueda llevar, hermano, del vínculo que se puedan crear estas dos personas. Por eso siempre he tomado esto de mi apóstol, ¿verdad? Una amistad larga, ¿verdad? Un noviazgo corto para un matrimonio largo, eterno, para toda la vida. Porque ese es el principio, el fundamento, hermano. No es que hoy te conozco y mañana me caso. No, hay que conocer, porque en el transcurso de la vida uno se va conociendo, hermano. Aún pueden pasar 10, 15, 20, 30, 40 años, hermano, y se sigue conociendo a la otra persona. Por eso la palabra de Dios dice, ya no son dos, una sola. Ya usted, hermano, usted tiene que estar al lado de su esposo, hermana. Usted tiene que estar al lado de su esposo. Aunque esté equivocado, en su momento oportuno, en la intimidad de su hogar, usted puede decirle, hermano, hermana, ¿verdad? Corregirlo, lo mismo usted. Pero nunca vaya en contra de su esposo o de su esposa. Nunca ponga antes a otras personas. Nunca se ponga a favor de otros y menosprecie a su esposa. Dele lugar, y cuando le digo dele lugar, hermano, dele lugar aún delante de sus padres. Hay gente que dice, yo conocí primero a mi mamá, sí, pero su mamá y su papá ya son parte, hermano, del propósito del que Dios nos mandó. Pero ahora nos toca a nosotros adelante. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el día de mañana nosotros vamos a heredar también a nuestros hijos lo mismo que nosotros sembramos. Nosotros, hermanos, tenemos que cuidar nuestro matrimonio, defenderlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el día de mañana eso nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos. Hay algo que es importantísimo, hermano, y es que nosotros tenemos que cubrir nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Y hay que defenderlo contra todos, hermano. Yo siempre me paro en esto y creo que este es el fundamento en que el Señor tiene, hermano. ¿Verdad? Que no podemos ponernos de parte, hermano, de aquellos que vienen en contra de nuestra esposa. En el caso de ustedes, hermana, en contra de su esposo. Hermano, usted tiene que estar a la par de su esposo, ¿verdad? No puede estar a la par de otra persona. ¿Sabe por qué? Porque entonces haría, hermano, desvaloraría a su esposo, y en el caso de nosotros, a nuestras esposas. Démosle el lugar que corresponde, y seguro, hermanos, que veremos esta realidad, esta victoria en nosotros. Dice la palabra del Señor, todo lo que el hombre siembra, hermano, eso va a cosechar. Sembremos esa fidelidad, esa cobertura, esa protección, que nuestras esposas se sientan protegidas por nosotros, y nosotros, hermanos, también como esposos nos sentimos protegidos cuando una mujer defiende ese matrimonio,
con dientes, hermano, y con uñas, como decimos, ¿verdad? Amados hermanos, amada familia, que esta palabra nos lleve a reflexionar. El matrimonio solo es de dos y no hay lugar para nadie más. Familia, muchas gracias y que el Señor les bendiga.